Estamos con don Tito Livio Sierra, un experto en odontología, abrigado en el campo político. Gracias por esta entrevista, don Tito. Mucho gusto, licenciado Martínez. Bueno, don Tito Livio Sierra, usted que ha sido apasionado en el tema político, usted ha dicho en algunos momentos que la democracia hondureña, y no solo hondureña, sino que en diversos países de nuestra Latinoamérica y el mundo necesita ajustes. ¿A qué se refiere cuando manifiesta esta expresión, don Tito? Sí, muchas gracias, mucho gusto. Fíjese que en realidad, como hemos expresado, nosotros hemos tenido muchos problemas políticos en nuestro país, pero no es exclusivamente de Honduras. Considero que todo el mundo está teniendo problemas en la política. Bueno, las potencias igual. Usted tiene Estados Unidos con un candidato a la presidencia que tiene 34 señalamientos en los cuales fue encontrado culpable y es candidato con posibilidades de ganar. Es decir, todo eso lo pone pensativo a uno en qué consiste en realidad llevar un candidato a la presidencia que dirige un país. Si usted analiza los crecimientos económicos de las potencias, incluso de los países desarrollados supuestamente, no digamos de los países así como el nuestro, que están muy deprimidos, los que llegan no se preocupan por elevar ese nivel de vida. Si usted revisa la media de vida de las potencias, incluyendo Estados Unidos, que se supone que ha sido la primera potencia, que vemos que precisamente va en decaída y más que todo por el sistema democrático, que se está pareciendo más al sistema democrático latinoamericano, contrario a como ellos se ponían de ejemplo antes. Ellos están más bien siguiendo esta ruta y estaba viendo que la política se maneja más que todo con de los niveles económicos que son los que hacen que se levante un candidato o un partido al poder. Y esos se han penetrado, como ocurrió aquí en nuestro país y en todos los países, le voy a decir, que en todos los países ocurre que la delincuencia, particularmente la delincuencia de la droga, ha tomado posesión de la parte política. Por eso considero yo que la democracia necesita ajustes, no solo en Honduras, en todo el mundo necesita ajustes porque hay reglas similares que son las que hay que ir cambiando en cada uno de los países. Licenciado, por ejemplo, dice Kenneth Bunker, analista de político Tech Global, que no tener reelecciones garantiza una estabilidad institucional fuerte y una mejor calidad de la democracia. Esta frase es tomando en cuenta las tentaciones reeleccionistas que se han venido dando en nuestra región y en el mundo, porque veamos el caso de la ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, que fue derrocada por el pueblo enfurecido. Entonces, usted dice tener alguna fórmula para contrarrestar estas tentaciones reeleccionistas. Más o menos, ¿en qué sentido, licenciado? Fíjese que eso es importante porque en realidad no es el problema de la reelección en sí. El problema es de los resultados. Porque yo planteaba, aquí tuvimos un problema grande cuando se reeligió el presidente anterior, que se reeligió a la fuerza y ilegalmente, no era legalmente en ese momento, todavía no es legalmente reelegirse. Pero yo estuve una vez en un programa y me preguntaban en ese tiempo precisamente que si yo estaba de acuerdo en la reelección y yo les dije sí, estoy de acuerdo en la reelección, con la reelección continua y sin límites, le digo. Continua y sin límites, o sea que se puede reelegir las veces que quiera seguidamente, sin límite, solo con un requisito, le digo. Es que eso es lo que hay que revisar. ¿Cuáles son los cambios que hay que hacer? Solo con un requisito. ¿Cuál es el requisito? Que mantenga el país, solo se puede reelegir un presidente que mantenga el país con un crecimiento económico de 7%. Si ese presidente tiene 7%, que se quede. Y si es posible que se quede todo el tiempo. Porque lo importante en los países, fundamentalmente los países subdesarrollados, es el mejoramiento del nivel de vida. Alguien me preguntaba por qué ponía 7%, porque con menos de 7, algunos perciben el crecimiento económico, pero con 7 para adelante, sí, toda la sociedad empieza a percibir el crecimiento económico. Entonces lo que hay que cambiar son esos esquemas. No es la cuestión de que si alguien se reelige. Fíjese que yo pongo de ejemplo a propósito de eso. En Singapur, Lee Kuan Yew dirigió 30 años Singapur. Y es más,
Él se retira a los 30 años cuando el pueblo prácticamente le exigía que siguiera. Y él dijo que ya no quería. Pero ese hombre levantó completamente Singapur. Singapur en 1959, cuando él llega a la presidencia, Singapur era como un mercado persa, destruido, que tenía más de 200 años de ser paso de droga. El centro de Singapur era como un mercado persa en ese tiempo, y hoy el centro de Singapur es igual o mejor que el centro de Nueva York. Entonces digo yo, si una persona, hombre o mujer, lleva un país al crecimiento económico necesario, yo digo que ese es el elemento fundamental. Lo demás es lo de menos, que alguien pueda ser atractivo para el pueblo, pero que si no funciona no puede reelegirse. Por ejemplo, vemos acá cómo, según un informe de Freedom House de 2023, se ha habido que hay algunos interesados que en países como Guatemala, por ejemplo, Polonia, hablaban que había interesados en impedir que los ganadores de estas elecciones asumieran. Lo vimos en el caso del vecino Guatemala. ¿A qué se deben esos vicios democráticos, diríamos? Y tratar de impedir que alguien que legalmente ha ganado asuma. Veamos el caso reciente de Venezuela, ¿verdad? Que Maduro es declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral, pero no muestra al público las actas y la oposición que sí la subió a una página web. Entonces, más o menos, ¿qué está pasando, creen su? Mire, a mi criterio, lo otro que tiene prácticamente detenida la democracia es la izquierda y la derecha. Uh-huh. Esos dos elementos hacen que los políticos, los candidatos a la presidencia, no presenten ideas, propuestas y proyectos que puedan levantar la economía del país. De la izquierda, cuando entra un candidato de izquierda, no necesita presentar, solo tirarle duro al de derecha. Y cuando entra el candidato de derecha, no necesita presentar un plan, sino que tirarle duro. Entonces, así se van creciendo. ¿Qué ocurre? Cuando gana uno de los dos, el otro no cree que ganó. Cuando gana el otro, no cree que ganó el otro. Entonces, ¿por qué? Porque no presentaron nada. No presentan ninguna idea. Entonces, por eso es que está esa confusión y esa desconfianza. El que llega no le inspira confianza al otro, pero como no tiene nada que lo respalde real, entonces se queda en nebulosa. Esos son los elementos que le digo yo que hay que corregir para el futuro, que en realidad sea de beneficio para la sociedad y para el pueblo. La democracia, cuando se inició en Grecia, tenía otro concepto. El concepto sí era una representación del pueblo, pero ahora necesitamos a alguien que vaya a resolver los problemas que tiene ese pueblo. Entonces, si alguien no presenta nada de eso, no deja ninguna confianza ni para los de él ni para los contrarios. Para los contrarios, más bien es algo completamente absurdo que llegue alguien así. Entonces, necesitamos hacer revisar esos elementos, cuáles son los requisitos para un candidato a la presidencia. Aquí, por ejemplo, para ser un candidato a la presidencia, le solicitan 30, 60 mil firmas para ser un candidato de un movimiento. No, en realidad lo que hay que solicitarle es cómo piensa sacar del subdesarrollo este país. Y así deberían de ser todos los países del mundo. Si la mayor parte de los países del mundo estamos mal, y los que están bien tampoco están bien. He visto otro elemento que influye mucho, es la cultura. Mire cómo es, los países europeos, los Países Bajos, los escandinavos, tienen un nivel de cultura superior, el nivel de vida es superior, la media de vida es mayor. Estos países, fíjense que Estados Unidos tiene hace poco bajó un 76%, media de 76 años, la media de vida de Estados Unidos, de la primera potencia. ¿Sabe por qué? Porque no penetran la cultura. Entonces ellos penetran el comercio nada más, no la cultura. Entonces el humano no trata de vivir mejor, sino que trata de vivir todo lo que tenga, la comida rápida, las armas y un montón de cuestiones que no tienen sentido. Entonces, todo eso hay que incorporarlo a un nuevo esquema político. La cultura es fundamental y exigir que los candidatos a la presidencia tengan unos niveles mayores de cultura y de inteligencia. Y ya le voy a explicar también que a mi criterio, en el futuro, dentro de estos cambios que van a hacer, a mí me encantaría que fuera mi país, pero en el futuro los candidatos a la presidencia van a ser casi seleccionados, que es lo correcto, por su nivel de inteligencia.
pero luego le voy a explicar por qué eso que le digo. Que es diferente el nivel de inteligencia que el nivel de preparación académica. Distinto, pero si quieres lo explico. Mire cómo es. Fíjese que Bill Clinton llega a la presidencia y encuentra la economía con más de 400 mil millones de dólares en déficit, que fue Bush padre, el presidente anterior. Él está 8 años y deja la economía con un nivel económico con casi 500 mil millones de dólares de superávit. Y se le entrega a Bush hijo la presidencia, que encuentra la economía con casi 500 mil millones de dólares de superávit, y le entrega 8 años después con más de 500 mil millones de dólares en pérdida. ¿Qué significa? Usted revisa los niveles de inteligencia. Bush padre era más o menos normal. Bush hijo, 95, 6 puntos menos y es retrasadito. Wow. Y Bill Clinton, 160. Índice de inteligencia. Bill Clinton, abogado. Bush hijo, economista de Yale, de una excelente universidad. Se supone que en economía tuvo que haber sido mejor. ¿Por qué hace esa relación? Cuando usted ve qué fue lo que pasó, fue el nivel de inteligencia, el que hizo que la economía de los Estados Unidos fuera mejor. Y Clinton, no sé si recuerda usted que fue el que hizo que el primer ministro de Palestina y el de Israel se reunieran en Camp David y se dieran la mano. Así es que se tiene, ese es lo que hace. Una persona inteligente no los obliga con el arma, sino que los une, los convence. Entonces eso es importante. Otra cosa que me llamó mucho la atención de Clinton fue que en el último discurso de él, el día anterior, cuando él se retira de la presidencia, el último discurso dijo: le agradezco al pueblo norteamericano, dice, haberme dado la oportunidad de haber dirigido mi país, dice, pero a partir de mañana, dice, paso al rango inmediato superior, dice, ser ciudadano de los Estados Unidos. Es que interesante, ese es el pensamiento. Un presidente que dice que pasa al rango inmediato superior, ser ciudadano. En realidad, los presidentes son empleados de todos los ciudadanos. Pero aquí, en estos países, en ningún país, el ciudadano no vale nada. Nada. El presidente es más que un rey ahora. Entonces todo eso hay que penetrarlo. Los presidentes tienen que saber mayor cultura, que el jefe es el ciudadano. Aquí uno de ciudadano no vale nada y en los demás países no vale nada el ciudadano. Por eso le digo que hay que hacer esos cambios. Claro, gracias. Yo, señor Tito Livio Sierra, yo siempre en mis reflexiones pienso que en la política, como una actividad de gestión de los cuerpos humanos, es una ciencia y un arte. Una ciencia, ¿por qué? Porque sí, un método científico, lo que usted señalaba, para que Bill Clinton hiciera lo que hizo. Sí. Y un arte porque es la sensibilidad ética para lo que usted dice, servir al ciudadano. Es que el poder se hizo para servir, pero no sé cómo valora usted ciencia y arte. Y ese es el elemento de la inteligencia que le digo yo. La inteligencia es la que define bien claro eso, porque el que no es inteligente y el que no es preparado, que ese es otro problema también, ese tiene las limitaciones que más bien cree que el elevarse más, él está sobre los demás. Y el inteligente dice, no, tengo que hacerlo mejor para que ellos estén bien. Es distinto, ese es el pensamiento. Pero el que no piensa, piensa en él, no piensa en los demás. Claro que eso hay que revisarlo todo. Claro. Bueno, don Tito Livio Sierra, y básicamente entonces para ir cerrando, gracias por su tiempo aquí en esta entrevista. Hay países, nuestra región latinoamericana, por ejemplo, como Colombia, México y Honduras, entre comillas, que es prohibida la reelección, pero se reeligió ilegalmente a un ciudadano, como decía. Pero hay otros países que, por ejemplo, tienen una reelección indefinida, como Venezuela y Nicaragua, por ejemplo, que ahí está Maduro, ahí tenemos el caso más patético, podríamos decir, si se quiere, de alguna forma u otra, ¿no? De una forma abrupta, aferrado al poder. Pero también hay países que permiten una reelección diferida, como Chile, Uruguay, Costa Rica. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje del que podríamos nutrirnos para que nuestras democracias efectivamente se consoliden y no tengamos estas polarizaciones que afectan, claro, el crecimiento económico y todo lo demás, la tranquilidad, la paz? Lo más importante es
ese requisito que le digo yo, nadie se podría reelegir en ningún país. Yo le aseguro que si se incorpora una ley de esa naturaleza en un país, todos los demás la van a ir copiando porque es correcta. Nadie se puede reelegir, al menos que tengan un 7%. No sé, tal vez pueden hacer un análisis más profundo, digamos, de cuál sería el porcentaje. Yo calculo un 7%. Pero nadie en ningún país del mundo se puede reelegir si no tiene un 7%. Si tiene el 7%, que es un bienestar para todo el pueblo, fíjese que a los pueblos, al pueblo en sí, al ciudadano, no le interesa quién es el que esté arriba. Lo que le interesa es que haga cosas buenas. Entonces no le importa, pues si alguien está bien, que tiene un crecimiento económico, quédese ahí el tiempo que quiera. Eso es la solución. No es necesario andar con esa otra cosa que influye tremendamente en el descontrol de la democracia. Es, discúlpeme que yo sé que los periodistas no lo hacen con ese sentido, pero es los medios de comunicación. Los medios de comunicación han dañado tremendamente la democracia y hay que ver cómo, porque no se trata tampoco ni de eliminarlos, ni que no hagan la cuestión de publicidad, ni que dejen de ganar. No, se trata de que hagan algo correcto, sí. Yo tengo entendido que en Europa, no sé si en Holanda, alguien me dijo en alguna ocasión que tenían acceso a los medios de comunicación todos los que estaban participando en una acción política. En estos países, así como el nuestro, no. Aquí para poder entrar a un medio de comunicación tiene que haber un amigo o apoyo económico para la publicidad y todo eso. Entonces, pero eso ha afectado tremendamente la democracia y la política. Y otra cosa, yo estaba viendo el caso del presidente López Obrador, que me parece que ha hecho una buena gestión, pero esto último que está planteando no me parece correcto. Lo de que la parte legal, los magistrados de la Corte y los fiscales sean elegidos por el pueblo. Fíjese que esos son los temas cuando se confunden, porque la confusión ahí es de dejar entrever que el pueblo, el mensaje es atractivo, ¿verdad? Que el pueblo es el que elige, pero nosotros sabemos que no, el pueblo no elige. ¿Sabe qué está ocurriendo con eso? Que la influencia económica controlaría perfectamente ahora, así como controlan los políticos controlados por la cuestión económica. Entonces, ¿se imagina usted que la parte empresarial pesada, la delincuencia, los narcos son los que pondrían los magistrados? Eso es lo que López Obrador no se da cuenta, o no creo que lo haga con esa intención, pero él no percibe. Entonces, ese es el famoso populismo que dejan entrever que el pueblo es el que está contento y va a ser. Ese sería un fracaso tremendo hacer que eso ocurra en un país que veo yo que va evolucionando. Me llamó mucho la atención de México. Hicieron un planteamiento ahí que dice 10 megaproyectos para convertir a México en una superpotencia. Excelente. Y creo yo que va bien. Va bien México. Y yo aplaudo eso, pero cuidado con errores de esa naturaleza. Claro. Bueno, don Tito Livio Sierra, gracias por esta interesante entrevista que vamos a continuar dialogando en esos temas que nos afectan, claro, y como decís, claro, es que acá tenemos sistemas mediáticos también que en donde evidentemente son rehenes de los poderes económicos y ideológicos incluso, ¿no? Entonces se cierran, porque como ustedes dicen, la responsabilidad social del periodismo es eso, ver que todas las partes cuenten en un debate público, ¿verdad? Sí. Entonces, agradecido. Muchas gracias a usted. Sí, gracias. Y bueno, Manfredo Martínez.